El day trading es diferente de cualquier otro estilo de trading e inversión. Mucha gente asume que el day trading es lo mismo que apostar o jugar a la lotería. Esta es una falacia que la gente tiene sobre el day trading. Estadísticamente hablando, el 90% de las personas que empiezan a hacer day trading fracasan y pierden su dinero. Esto puede hacer que ganar parezca imposible, pero es fácil estar entre el 1% restantes. Hay dos principios significativos del day trading. 1. No es una estrategia para hacerse rico rápidamente. El day trading no es fácil. Estás en una batalla con las mentes más fuertes e inteligentes del mundo. El mercado está formado por muchos traders y cada uno de ellos trata de triunfar ganando a los demás en su juego. Por eso requiere mucha concentración y no debe tratarse con ligereza o ignorancia. Hay dinero en la bolsa solo porque otros traders han conseguido ponerlo ahí. 2. El day trading no es tan sencillo como todo el mundo quisiera. Una cosa que determina si tendrás éxito o no como day trader es la forma en que lo manejas. Si lo ves como algo importante, tendrás éxito. Si haces trading solo con tus emociones, fracasarás más a menudo. Tienes que mejorar habilidades como la autodisciplina y la gestión defensiva del dinero. No basta con ser un day trader promedio. Tienes que hacerlo mejor que los demás si quieres tener éxito. Mucha gente cree que puede realizar operaciones de forma impulsiva y apostar para alcanzar el éxito. No funciona así, tienes que trabajar para tener éxito. Los day traders con éxito son disciplinados, piensan de forma diferente a los demás y no dejan de aprender. Mira dentro de ti mismo y encuentra las decisiones e ideas que son negativas, luego reemplázalas con estrategias y pensamientos positivos. El cambio es difícil, pero al final merece la pena. Al igual que el derecho, la medicina y la ingeniería, el day trading también es una profesión. Dr. Andrew Assis. Quizá te preguntes por qué la gente fracasa en el day trading. Es porque lo ven como un trabajo secundario o un pasatiempo. Toman decisiones equivocadas, apuestan y cometen muchos errores. Estas personas tienen suerte a veces, pero al final no sobreviven al mercado. El day trading es único y tiene sus propias reglas. El primer paso del day trading es encontrar valores que progresen de forma predecible. A continuación, hay que negociarlos durante un día sin mantenerlas durante la noche. Por ejemplo, si compras unas acciones de Amazon el lunes, tienes que negociarlas ese mismo día. Si mantienes las acciones de Amazon durante la noche, no has hecho day trading, has hecho swing trading. El swing trading consiste en mantener las acciones durante un corto periodo de tiempo, desde un día hasta unas pocas semanas. Una regla importante del day trading es que no hay que mantener posiciones durante la noche. Incluso si necesitas vender con pérdidas, tienes que vender la acción. Cada vez que un day trader compra una acción, lo hace con la esperanza de que los precios suban para poder vender con beneficios. Esto se conoce como comprar en largo, o simplemente largo. Cuando un trader dice, estoy largo 1000 acciones de AMZN, significa que ha adquirido 1000 acciones de Amazon y le gustaría aumentarlas y venderlas para obtener un beneficio. Esto funciona solo cuando hay un aumento de precios y se pueden obtener beneficios. Por el contrario, si los precios empiezan a bajar, aún pueden vender sus acciones y obtener algún beneficio. A veces, los day traders toman prestadas algunas acciones de sus brokers y las venden. Lo hacen con la esperanza de que los precios se reduzcan para poder volver a comprar esas acciones a un precio más bajo y obtener grandes beneficios. Esta técnica se conoce como venta en corto o simplemente corto. Las herramientas no tienen ningún valor a menos que sepas cómo utilizarlas. Dr. Andrew Assis. Un trader individual también puede llamarse operador minorista. Pueden ser traders a tiempo parcial o completo y constituyen un pequeño porcentaje del mercado. Por otro lado, están los traders institucionales, los bancos de inversión de Wall Street, los fondos de inversión y los fondos de cobertura. Los traders institucionales utilizan programas informáticos avanzados y algoritmos para realizar la mayor parte de sus operaciones. Los traders institucionales rara vez implican a personas en sus operaciones y pueden ser muy agresivos en sus estrategias. Mientras que los traders minoristas pueden operar cuando lo deseen, los institucionales son vulnerables a las pérdidas porque deben operar diariamente. El day trading es arriesgado, y para tener éxito en él, hay que aprender las reglas de la gestión del riesgo. Para hacer trade con éxito, necesitas dominar 3 componentes vitales del trading: una psicología sólida, una serie de técnicas de trading lógicas y un plan de gestión del riesgo beneficioso. Cuando haces trade con una buena estrategia, obtienes buenas predicciones que te ayudan a tomar mejores decisiones de trading. Muchos day traders no tienen éxito porque no saben cómo gestionar las pérdidas. Los seres humanos quieren tener éxito rápidamente, por lo que los day traders suelen esperar a que las operaciones vuelvan a la normalidad antes de operar nuevamente. Para cuando estos traders aprenden a gestionar el riesgo, ya han sufrido daños irreparables. El day trading requiere tener los conocimientos necesarios para asumir riesgos productivos. Una habilidad importante que todo trader debe poseer es saber cuándo salir de las operaciones. Debe saber cuándo darse cuenta de que no puede hacer nada más y admitir sus errores. Si aprende a manejar bien las pérdidas, mejorará en el day trading porque las pérdidas son inevitables. Intenta evaluar el riesgo y, a continuación, adquiere las que tengan un alto potencial de recompensa. Hay 3 pasos para gestionar el riesgo. En primer lugar, debes preguntarte si estás operando con las acciones adecuadas.
Aprende a evitar las acciones que son muy negociadas por los traders institucionales y las acciones con poco volumen de negociación. También debes evitar las penny stocks que están muy manipuladas y aquellas acciones que no tienen ninguna razón para moverse. Una buena estrategia de trading ofrece una expectativa positiva, genera mayores beneficios que pérdidas durante un periodo. Dr. Andrew Assis. El segundo paso es preguntarse qué tamaño de acción debes tomar. Esta es una segunda pregunta que evalúa el riesgo. En función del tamaño de tu cuenta y de tu objetivo diario podrás decidir la cantidad de acciones que deseas negociar. Cuanto más alto sea tu objetivo, más acciones deberás negociar. Por último, debes averiguar cuál es tu límite de pérdidas. Un day trading solo debería arriesgar el 2% del capital de su cuenta en cualquier operación. Por ejemplo, si tienes una cuenta de 8.000 euros, no deberías arriesgar más de 200 euros en una operación. Como nuevo trader, es posible encontrar operaciones realmente productivas. Cuando Assis comenzó en el day trading, le resultaba difícil encontrar configuraciones en tiempo real. Era capaz de ver las configuraciones mucho más tarde, cuando revisaba las operaciones del día, pero le resultaba difícil verlas durante el día. Debes saber que el trading minorista solo funciona para las acciones con un alto volumen relativo. Acciones como Apple Inc., AAPL, siempre negociarán millones de acciones al día, mientras que otras ni siquiera llegarán a las 100.000 operaciones. Pero, ¿significa esto que solo debes negociar acciones de Apple? No, tienes que cambiarlas regularmente después de haber evaluado el riesgo, por supuesto. Busca siempre valores con un volumen relativo alto. Las acciones de Apple Inc. no deberían negociarse a menos que tengan un volumen de negociación inusualmente alto. Si el volumen de negociación es normal, significa que la negociación ha sido controlada por traders institucionales. En este caso, no debes negociar la acción. Una acción puede ser considerada como un depredador alfa, si las noticias básicas sobre ella se publican durante el mismo día de negociación o un día antes. Cuando se publican noticias vitales sobre una acción, estas pueden tener graves efectos sobre su valor de mercado y sus precios. Algunos ejemplos de factores que pueden influir en el day trading son informes de resultados, advertencias de ganancias, anuncios previos, sorpresas en las ganancias, aprobación, desaprobación de la FDA, fusiones, adquisiciones, búsqueda de operaciones. El trading minorista no funciona en todas las acciones. Solo funciona en las acciones que tienen un alto volumen relativo. Dr. Andrew Assis. Las operaciones pueden establecerse a través de una lista de vigilancia matutina previa al mercado o de escaneos intradiarios en tiempo real. Según Assis, puedes encontrar a los depredadores alfa comprobando algunos criterios. Las acciones que son adecuadas para operar suben o bajan al menos $1 en el mercado previo. Además, deben haberse negociado 50.000 acciones de esa acción en el premercado. Una acción adecuada tiene un volumen medio diario de más de 1 millón de acciones y contiene un rango medio real de más de 50 céntimos. Si una acción no tiene un catalizador fundamental, entonces no es adecuada para el day trading. Al igual que en otras profesiones, necesitas herramientas importantes para empezar tu day trading. Para empezar el day trading necesitas algunas herramientas importantes. En primer lugar, debes conseguir un broker. A continuación, necesitas una plataforma de gestión. Para el day trading necesitas un broker muy profesional porque será tu medio de negociación. Si eliges un inversor sin experiencia, podrías perder dinero. Assis utiliza Interactive Brokers porque son profesionales de confianza. En primer lugar, vive en Canadá, y estos brokers le permiten tener una cuenta de jubilación libre de impuestos y registrada para day trading. Además, Interactive Brokers no es tan caro como otros brokers. Cobran menos de $1 por operación y no obligan a los operadores de Canadá a tener una cantidad mínima para el day trading. Si estás en los Estados Unidos, lo más probable es que necesites un mínimo de $25.000 para el day trading. Una parte importante del day trading es la capacidad de operar rápidamente. Si tu broker no utiliza un software o una herramienta que le muestre las operaciones actuales, podría perderse muchas operaciones productivas. Cuando los precios de las acciones aumentan, será más beneficioso para ti si puedes realizar operaciones rápidas. Por eso necesitas un sistema y un broker rápidos. No puedes hacer un seguimiento manual de todas las acciones que entran y salen del mercado diariamente. Necesitas una configuración que se ajuste perfectamente y sea consistente. Assis analiza el mercado y encuentra buenas operaciones utilizando el software Trade Ideas www.trade-ideas.com. Si operas solo, es probable que te pierdas mucha información. También puede resultar agotador. Sería útil que te unieras a una comunidad de traders. Puedes aprender nuevas estrategias, preguntarles cosas que no tienes claras e incluso puedes recibir consejos y sugerencias sobre nuevas acciones. Tus decisiones de negociación dependen en gran medida de tu capacidad para analizar los datos. Muchos traders confían en los gráficos de velas porque son más fáciles de interpretar y pueden ser más atractivos de ver. Un gráfico de velas muestra los cambios en la acción del precio y ayuda a los traders a reconocer las operaciones altas o bajas. Los traders pueden clasificarse en 3 categorías: los compradores, los vendedores y los indecisos. Los compradores suelen querer pagar la menor cantidad posible por las acciones, y los vendedores obtienen beneficios cuando venden las acciones a precios más altos.
Siempre hay un conflicto entre lo que los compradores quieren pagar por las acciones y lo que los vendedores quieren vender. Los precios son generados por los compradores, los vendedores y los comerciantes indecisos. La psicología de masas de los traders determina los patrones de precios y el volumen de los mercados. El principal deber de un day trader de éxito es equilibrar la disputa de poder entre los precios de los compradores y los vendedores y apostar por el grupo ganador. Para ello, deben tener conocimientos de psicología social y programas informáticos cruciales. Las velas dan información sobre las tendencias de una acción y el poder de compra y venta de los traders y siempre son neutrales. A medida que las velas crecen, pueden ser alcistas, bajistas o incluso ninguna de las dos cosas. La vela es dibujada con la parte superior del cuerpo que representa el precio de apertura y la parte inferior del cuerpo que representa el precio de cierre. Dr. Andrew Assis. Al nacer una vela, nadie sabe en qué se convertirá. Tan pronto como otros factores comienzan a jugar, la carrera comienza. Cuando los compradores tienen el control, la vela se vuelve alcista. Pero cuando los vendedores tienen el control del precio, la vela se vuelve bajista. Aunque todos estos datos son obvios, puede ser difícil darse cuenta de los cambios en las velas. Cuando los poderes de los compradores y los vendedores son casi iguales, las velas son llamadas spinning tops. Los dojis son otro patrón de velas importante. Un doji significa que hay un fuerte conflicto entre alcistas y bajistas. Es importante entender críticamente estos patrones y utilizarlos para determinar tus acciones de negociación. Una buena manera de entrar en el mercado a un buen precio es tomar nota de las tendencias. Los traders utilizan las inversiones superiores e inferiores porque son dos de las estrategias de trading más sencillas. Ambas indican cuándo los precios y las operaciones están a punto de invertirse para que puedas actuar. Los day traders las utilizan principalmente porque tienen un punto de entrada y salida específico y una ratio de ganancias y pérdidas muy alta. Las acciones cambian los puntos de precio y las posiciones con bastante frecuencia. Si una operación se extiende demasiado, no la persigas. Esto se debe a que, pase lo que pase, los precios de las acciones casi nunca se mantienen igual. Cuando la gente empieza a vender acciones es por una de estas razones. Los traders institucionales y los fondos de cobertura comienzan a vender sus acciones masivas al mercado y el precio de las acciones está cayendo. O los traders minoristas están vendiendo acciones en corto. En este punto, hay que esperar a que los vendedores en corto cubran sus posiciones cortas porque esto significa que los precios volverán a la normalidad. Una inversión de fondo suele producirse durante una tendencia bajista. Para practicar una estrategia de cambio es necesario seguir los siguientes pasos. Prepara un escáner. Necesitas ser capaz de ver al menos 4 acciones que tengan velas que sean bajistas. Una vez que veas que una acción llega al escáner, necesitas revisarla para ver si será una buena operación o no. Necesitas esperar la confirmación de una estrategia de cambio. Si notas un doji bajista o cualquier otra señal en la vela, significa que hay una estrategia de cambio. Si tu stop loss es baja y la acción está dentro de un máximo de 5 minutos, es un buen momento para comprar la acción. ¿Sabías que, en Vancouver, Canadá, la bolsa abre a las 6 de la mañana con 30 minutos hora del Pacífico? Por muy arriesgado que sea el day trading, es muy productivo. Este resumen debe haberte ayudado a decidir si estás o no preparado para el day trading. La elección depende de ti. Si tomas la decisión pronto, podrás empezar a recibir recompensas pronto. Un error importante que cometen algunos traders es que restringen su acceso a la información. No deberías hacer esto porque, sin información, no puedes operar con éxito. Cuantos más sistemas pongas en marcha, mejor equipado estarás para operar. El day trading requiere una mentalidad positiva, disciplina y capacidad de análisis. Necesitas estar tranquilo para poder tomar decisiones bien fundadas. También tienes que ver el day trading como un trabajo real que requiere tu energía, tiempo y compromiso. Ten cuidado de no apostar en lugar de operar. Encuentra un broker fiable, únete a una comunidad y sigue aumentando tus conocimientos. Muy pronto te ganarás la vida cómodamente con el day trading.